En lo más profundo del Amazonas, desde tiempos remotos, brota un brebaje sagrado, la ayahuasca. Nacida de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, esta mezcla de plantas selváticas ha sido una guía en rituales de sanación, conexión espiritual y expansión de la conciencia. Pero no está sola. Los psicodélicos, en sus distintas formas, han cruzado selvas, fronteras y siglos. ¿Pero qué exactamente es lo que entendemos por psicodélicos? Los psicodélicos son sustancias que, en simple, alteran el estado de conciencia de las personas. Es decir, alteran la manera en que las personas sienten, en que las personas piensan, en que las personas perciben el entorno. Pueden sentir ánimo más eufórico, pueden sentirse más cercana a otras personas, pueden percibirse como un estado místico, fuera de la realidad, más cercano a la espiritualidad. Hoy, en pleno siglo XXI, los psicodélicos vuelven a abrirse paso en el mundo de la ciencia y la medicina, con investigaciones que exploran su potencial terapéutico para tratar profundos trastornos, como la depresión, el estrés postraumático y la ansiedad severa. Los psicodélicos, si uno tuviera que hacer una analogía, es como cuando tú reinicias el computador. De alguna manera reinician ciertas conexiones cerebrales, generando de manera transitoria una desconexión de algunas redes neuronales y reconexiones, algunas transitorias, otras podrían ser más permanentes, de estos circuitos, permitiendo de alguna manera como entrar en un estado diferente al habitual y permitiendo como destrabar algunos pensamientos o algunas emociones en este estado de conciencia alterado. En el fondo, yo lo que hago con el contexto terapéutico es que este momento muy importante lo programo todo para que sea seguro y poder sacarle el mayor provecho a esa experiencia. Tengo varios años de consultas psiquiátricas y distintos fármacos, distintas psicoterapias, por lo menos yo creo que ya más de unos 10 años. Si bien lograba estar bien, en el fondo una estabilidad como emocional, soy muy funcional en todas mis cosas, como que no tengo mayores problemas, había como algo que faltaba en el fondo, como que algo sentía que no estaba bien. Así comienza el testimonio de Eli, médica en una unidad de cuidados intensivos y quien por más de una década ha estado en búsqueda de alternativas terapéuticas. Y fue en ese camino que llegó a una conferencia de la psiquiatra Pilar del Río, quien expuso sobre la terapia asistida con psilocibina, un compuesto químico de origen natural y clasificado como psicodélico, el cual está presente en ciertas especies de hongos. Ella y muchos otros pacientes llegan también motivados por lo que ven en documentales, en la prensa y en el caso de ella, que es médico, en estudios también científicos. Entonces, como vio que para el trastorno por estrés postraumático, que es lo que ella padecía, ¿no?, después de las circunstancias difíciles que vivió, estas herramientas estaban mostrando ser efectivas, vino a consultarme si yo la podía acompañar en buscar alguna alternativa para hacer este tratamiento de forma experimental, pero lo más segura posible. La terapia, realizada de manera controlada y profesional, fue guiada por un psicólogo especializado, quien la acompañó en todo momento, desde la preparación previa, durante la experiencia con psilocibina y también en el proceso de integración posterior. Yo dije, esta vez voy a ser paciente, voy a hacer la ingesta y no voy a ver nada, cosa de yo poder tener mi propia experiencia. Y la verdad es que es tal como se describe, es como un viaje, es como una experiencia de vida. A diferencia de los tratamientos convencionales, los psicodélicos no actúan suprimiendo síntomas, sino generando una experiencia profunda que puede modificar la percepción de uno mismo y del entorno. Su impacto en el cerebro ha sido descrito como una especie de reinicio neuronal, que facilita la conexión emocional y la reconfiguración de patrones mentales arraigados. El uso de los psicodélicos altera una red que es muy importante dentro del cerebro, que es la red por defecto, que es donde se encuentra como almacenada la sensación del sí mismo, del yo y del sí mismo, ¿ya? Y entonces eso produce de que la desorganización de esta red y de su conectividad
tiene consecuencias en la percepción de lo que uno es y de los límites que uno tiene, corporales, identitarios, y eso tiene un gran aporte terapéutico porque la persona se cuestiona su propia identidad respecto al ambiente o supuestos que tiene de sí mismo, etcétera, etcétera. Me hicieron entender muchas de mis actitudes, muchas de mis traumas, por decirlo de alguna forma, porque está como bien claro que el trauma no es lo que a uno le pasa, sino cómo uno lo vive en el fondo. Te hace cambiar absolutamente como muchas creencias que tienes de ti misma y de ti misma relacionado con la vida. Había como mucha autoexigencia mía, mucho como una sensación de abandono, una sensación de rechazo que yo no lograba entender de dónde venía. Había sido como una reconciliación conmigo y una reconciliación con la vida. En distintos rincones del mundo, la ciencia ha comenzado a despejar el velo sobre los efectos de estas sustancias mediante diversos estudios, revelando su potencial terapéutico en tratamientos dirigidos a diferentes grupos de personas. Hay varios grupos de investigación en el mundo que están haciendo esto, digamos, con psicodélicos. Yo diría que lo más que hay en este minuto es con psilocibina, justamente con los hongos, pero también hay con MDMA, con DMT, con LSD, son antiguas, que son como las categorías grandes de psicodélicos que existen. Todas muestran resultados variables, pero hay algunas cosas que sí son seguras y están demostradas. Por ejemplo, justamente la seguridad que las personas pueden tener al usar esta sustancia, que es muy alta. Las dosis letales son casi todas prácticamente inalcanzables. Estas sustancias que están en la lista 1, ¿cierto?, están siendo despenalizadas y legalizadas para ciertos tipos de tratamientos en varios países, ¿ya? O sea, por ejemplo, en Australia, ahora hace poco Nueva Zelanda, algunos estados de Estados Unidos también, etcétera, etcétera. En nuestro país, por el momento, no ha habido investigación científica respecto a esta sustancia, lo cual no es bueno por varias razones. La primera razón es que estas moléculas o la terapia asistida con psicodélicos no solamente depende de la molécula misma, sino que depende del contexto y depende de lo que se llama el setting, ¿cierto? Entonces, nuestro setting, si bien somos más o menos similares a la gente de Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, hay ciertas particularidades idiosincrásicas en Chile que podríamos no tener los mismos resultados que tienen otras sociedades nórdicas, por ejemplo. Y justamente será Constanza quien liderará el primer estudio clínico en Chile con sustancias psicodélicas. La investigación buscará evaluar la viabilidad de una terapia asistida con psicodélicos como tratamiento innovador para la depresión resistente. Si bien el uso de estas sustancias bajo tratamiento médico no está penalizado, aún no existe un marco por parte del Instituto de Salud Pública que regule esta terapia. La terapia es legal en este minuto. El Ministerio de Salud estuvo trabajando en la redacción de un reglamento para el uso medicinal de esto. En este minuto está en redacción por parte de las autoridades del Instituto de Salud Pública. Nosotros, adentro del Ministerio, dimos una discusión que fue bien rica, fue bien variada, y que básicamente mostró que, en efecto, estas sustancias están autorizadas para uso medicinal y de investigación científica, todas ellas, ¿no? Todas las que están listadas en la Convención del 61 y también del 71. Y que el trabajo del Estado, en el fondo, es darle el marco reglamentario para que eso se pueda hacer con lo que estábamos hablando, por ejemplo, con o sin terapeuta, en qué lugar se va a hacer, en qué dosis. Una terapia que, bajo guía profesional y cuidadosamente planificada, ha comenzado a mostrar resultados sorprendentes. Para muchos podría significar una nueva ruta cuando las opciones tradicionales ya no han dado respuesta. Yo había hecho, por ejemplo, otra terapia que es MDR, que es una terapia específica para trauma, y en muchas sesiones, o sea, yo creo que meses de terapia una vez a la semana, había logrado creo que un 10% de lo que logré con una sola sesión de psilocibina, en cuanto a lograr como identificar y lograr como, dice bien, como recablear y como el
el pensamiento, en el fondo, como volver a reestructurarlo y entenderlo desde otro punto de vista. Se dice que los psicodélicos son una revolución en la psiquiatría porque, al contrario de la farmacología más tradicional que opera sobre los síntomas, la terapia asistida con psicodélicos trabaja más sobre los orígenes que están dando causa a esa sintomatología. Entonces es un trabajo que es mucho más profundo, por decirlo de alguna manera, para poder abordar los problemas de salud que estamos teniendo. El psicodélico, como cualquier otra herramienta, es una herramienta que va a potenciar un proceso. No es la solución, no es la solución mágica, sino que es un catalizador de un proceso terapéutico. Sustancias que se transforman en una puerta hacia nuevos paradigmas en la salud mental. Una forma innovadora de acompañar a quienes más lo necesitan, rompiendo estigmas con el respaldo de la ciencia y el compromiso ético de quienes creen en una forma distinta pero poderosa de sanar.